Estamos grabando, correcto. Ahora voy a compartir pantalla. Listo. Ajá. A ver. Correcto. No sé si se ve. A ver, ¿me pueden confirmar, por favor, cualquiera? Sí. Ya, vi el mensaje. Gracias. Ayuda bastante. Nada más eso. Sí, sí, gracias, gracias. Cuando sí les vi. Es eso importante. Disculpen, me olvidé de compartir. Cerré y me olvidé de dejar de compartir. Vuelvo a compartir, no hay problema. Ya sé que se ve. Correcto. Entonces, el tema de hoy, bueno, ese es mi nombre para los que no me conocen. Esta es la institución donde están. Ustedes son aula preuniversitaria. Y el tema de hoy es introducción a la filosofía. Exactamente son conceptos básicos. O sea, vamos a ver qué conceptos básicos vamos a manejar en filosofía. Entonces, por favor, no esperes que ya tengo la introducción. Ya, no, no, no. Es como que tú crees que porque un policía ha estudiado defensa personal, ya no va a ser un trome en artes marciales. Tendría que estudiar años. Los policías llevan un curso de un mes, todo. Pero es muy útil de todas maneras para el que sabe aprovecharlo. Ya dependerá por su cuenta llevarse a esto. De hecho, así como lógica, todas las carreras suelen llevar ahora filosofía. A veces al comienzo, a veces al final. Y además llevan MTU, o antes le llamaban metodología de la investigación, ahora llaman MTU, metodología del trabajo universitario. Le cambian el nombre, pero básicamente te enseñan lo que es el método científico. Algo así es lo que veremos ahora. ¿Qué vamos a ver? Bueno, vamos a empezar con dónde nace el origen de la palabra filosofía. Posteriormente, los conceptos que vamos a, o sea, de lo que es filosofía. No digo concepto, conceptos. Sí, así. Ahora, en otro contexto también el origen, cómo nace la filosofía, desde según cómo los veamos, ¿no? Así como tú dices, hay una versión de los hermanos Sayar, que es más histórica, y una versión de Manco Cápac y Mamaullo, que es una versión más, como le puede decir, más acomodaticia. Algunos dicen que es una historia del Hanan Cusco y otros del Urin Cusco, en fin. Pero el origen de la filosofía, vamos a verlo. Lo otro, la actitud filosófica o características de la ciencia filosófica, qué es una actitud filosófica. Y finalmente, bueno, lo otro, las disciplinas, o sea, las carreras no, sí, las ciencias que salen de la filosofía. Originalmente se considera que la filosofía es la madre de todas las ciencias, aunque eso no es exacto, pero la idea es bonita. Entonces, miren esta imagen por ahí, ¿lo ven? Se observa, ¿no? Ahí está, tac, tac, luego, ¿qué más? Luego le va, mira, una banca, su agüita, todito, y finalmente, ¿por qué? Por esto. O sea, no es como, a menos que tengas muchísima práctica, ojo, no puedes estar leyendo filosofía y al mismo tiempo escuchar cualquier música estridente. La verdad es esa. Te distraes. Mira, por ejemplo, yo ahorita mi celular, y eso que espero una llamada importante, lo he puesto en silencio, ni va a vibrar. A lo mucho miro la pantalla, porque no quiero que me interrumpan, ¿no? El otro celular, disculpen, también tengo que bajarle el volumen. Ya está. Es importante eso. Eh, Adelante, empezamos entonces. Con lo primero, la etimología de filosofía la deben conocer, puede estar en Wikipedia. Esta es la idea original, ¿no? Filos, amor, así es como eran las letras griegas, y Safos, sabiduría. Entonces, etimológicamente, o sea, por su estructura, filosofía significa eso, amor a la sabiduría. Pero la etimología cambia, o sea, la etimología es una sola, pero el uso de la palabra cambia. Es como decir la palabra astillero, viene de astillas. Pero hoy en día un astillero tú no ves astillas. Bueno, en la mayoría de astilleros todo lo que ves es metal. Aunque hay astilleros de madera, los hay de metal. Interesante, ¿no? Y ahora se le dice astillas no solo a los pedazos de madera, a veces se le dicen astillas de hierro, bueno, o de acero, otros le llaman virutas, en fin. O sea, una cosa es cómo nace la palabra, su uso original, y luego qué otro uso le estamos dando. Visto así, cada un hombre, si ponemos que la filosofía es una manera de pensar, podríamos decir que cada hombre tiene su propia filosofía. Mi filosofía del trabajo es esta, solución. La, puedes compararlo incluso con películas donde tiene un héroe con una filosofía y un antihéroe como este personaje, ¿cómo se llama? Deadpool, que tiene otra filosofía. Pero son aproximaciones. Todavía no vamos a lo concreto. Entonces, en este concepto, pues acá estamos más cercanos, ¿no?
Acá está la idea. Entonces, la idea de lo que es filosofía original era un amor a la sabiduría. Generalmente unos amigos me preguntaban, oye, el profesor tal y el tal, ¿te parece esto que lo otro? Muy bien. Me decían A o B motivo. Le digo, bueno, me parece que es un hombre muy leído. Lo otro, no digo que es muy inteligente y todo, pero no me atrevería a decir que es un hombre muy sabio. Tampoco me atrevería a decir que no lo es, ni lo uno ni lo otro. Por coyunturas especiales que pensaba yo, y que pienso hasta ahora, ¿no? No es que sea mala persona. Entonces, hay que entender que solo porque te llenas de conocimientos no significa que ya eres sabio. No, no, no. El conocimiento y la sabiduría tienen cosas en común, pero también tienen diferencias. La idea es que aprendan a separar eso, sin que se los digan, lo deduzcan. Como cuando hicimos en Introducción a la Lógica. Ahora, vamos a ver que esa es la etimología. Filos, safos, amor a la sabiduría. Pero también viene el uso de la palabra. Se supone que el primer filósofo que se llamó a sí mismo filósofo fue Pitágoras. Pitágoras se llamó a sí mismo, yo soy un filósofo. O sea, es el primer, digamos, filósofo que se llama a sí mismo filósofo. Y tú dirás, ¿cómo puede ser que es el primer filósofo? No es el primer filósofo, pero es el primero que se llama a sí mismo filósofo. Lo que oyes, así como lo oyes. A veces es como las películas parodia, ¿no? Han visto de repente una de las parodias más conocidas, es Harry Movie. Pero la película parodia no se llaman parodias, pero ya antes de eso existían las películas parodias. Las parodias son un género de películas muy antiguo, solamente que se hacen más populares. Pero ya a partir en España, Latinoamérica se llamaba ¿Y dónde está el policía? O La pistola desnuda. Ya se usa el término parodia para designar a ciertas películas que hacen sátira o burla de películas anteriores. Nada más. Entonces, el primero que se hace llamar filósofo es Pitágoras, pero él no es el primer filósofo. Ahora, antes de eso, antes de usar la terminología, tenemos a otro personaje, el de acá, Heráclito. Heráclito de Efeso dice de que la gente debe filosofar, o sea, debe saber un poco de todo. Esa es la idea de Tales. Esa es la idea de Heráclito. Heráclito tampoco es el primer filósofo, pero Heráclito es el primero en usar la palabra filosofía mucho antes que Pitágoras, pero no la usa como filosofía. Él dice, conviene que los hombres filosofen, los hombres deben filosofar, deben filosofar. Él no habla de filósofos, habla de filosofar. O sea, una cosa es el verbo y otra cosa es el sustantivo. Ya posteriormente, 100 años después, Pitágoras asume el término como un sustantivo, ¿no? Una cosa es filosofar y otra cosa es ser filósofo. Ahora tú dices, es obvio, profesor, filósofo es el que filosofa. No necesariamente, pero no entremos en ese laberinto de salida. Ahora, sin embargo, el primer filósofo no es ninguno de ellos. El considerado primer filósofo, ya veremos en otra clase por qué se toman los filósofos griegos como los primeros, aunque no lo son, es Tales de Mileto. O sea, Tales de Mileto ni usó la palabra filosofía ni se llamó a sí mismo filósofo, pero él está considerado el primer filósofo desde el punto de vista occidental, que es el más usado. No solo acá, también en Oriente. ¿Ya? No es que sea el mejor, pero es el más usado. Tales de Mileto es el primer filósofo. Pero van a tener que pasar más de 100 años para que Heráclito use la palabra filosofar. Y van a pasar 100 años más para que recién Pitágoras él se diga, no, yo soy un filósofo, tú eres un filósofo. O sea, la palabra nace así, es como la palabra mestizo. Mestizo en el siglo XVI era un insulto. Se consideraba el nombre de una clase de perros. ¿Qué? Un perro que no tenía raza. Ahora, obviamente, en el siglo XX, XXI, mestizo no es un insulto y se toma como una fusión. Solo así entiendes el drama de Garcilaso de la Vega o Garcilaso Inca de la Vega, según como quieras llamarlo. Entonces, ya ahí están los primeros filósofos, el primero en realidad es Tales Miletos, pero va a pasar un siglo para que aparezca la palabra filosofar y un siglo más para que aparezca el término filósofo o como tal, aunque ya existía. O sea, tú dices, ay, profesor, un spoiler. Tú dices que crees que has inventado la palabra spoiler. No, no, el uso de la palabra spoiler puede ser de inglés, que usa más, etcétera, etcétera. Pero los spoilers ya existían. ¿Qué? Ya existían incluso en el cine mudo. ¿Qué? Lo que oyen, existían. Solo que el término nace aproximadamente en los años 70 y se hace popular a partir del siglo XXI, ¿no? Y ya de uso común 2010. Ahora vamos al segundo bloque. Ahora, los conceptos de filosofía. ¿Qué es la filosofía? Bueno, no lo sé, sí lo sé,
Tienes que deducirlo, pues. Para empezar, no hay un acuerdo. Entonces, vamos en este punto. Separemos lo que es ciencia de sabiduría. La ciencia suele ser, entre comillas, más exacta. Y digo entre comillas porque no es exacto. ¿Qué? A mí me ha dicho que es exacto. No lo es, hijo. Los ingenieros cuando construyen una nave no es exacta. Saben que no pueden hacerla exacta. La hacen con aproximaciones. Pero, sin embargo, en algo que tiene la ciencia como ciencia es que busca las causas o los principios de los fenómenos o de las cosas. Sin embargo, la sabiduría no necesariamente busca las causas y principios, sino también busca su utilidad, su valor. ¿Cómo es eso? Tú puedes descubrir la vacuna contra el coronavirus. Y viene la pregunta, y es decir, ¿qué tanto servirá? Tú dirás, es obvio, si la vacuna cura el coronavirus hay que usarla. Sí, hay una contraparte a eso, pero lo veremos en la clase de ética. Y pregunta, ¿pero en realidad le hará bien a todos? Además, este virus nació de una mutación que fue creada, bueno, por lo que sea, si es natural, que el hombre no se debe defender solo. Está bien la vacuna, yo no digo que no quiera eso, pero la pregunta es, al crear una defensa artificial contra una amenaza natural, ¿la amenaza natural no evolucionará? Ya viene la sabiduría, ya viene la sabiduría. Entonces, la clásica frase que decía, los psicólogos pueden decir muchas cosas, el filósofo no es psicólogo, pero te dice algo muy simple. Si tú educas al niño, no tendrás que castigar al adulto. Entonces, todos tienen esa habilidad, porque todos razonamos. Acuérdense de la lógica. En el momento en el cual tú no dices que la razón es primero, en el momento en el cual comienzas a pensar en forma razonada, en forma lógica, así sea con letras o con números, ya estás filosofando o estás haciendo ciencia. En el momento en que te preguntas o te cuestionas, ¿eso vale? ¿Eso es lo último? ¿Hay algo más? Y aunque no haya respuesta, ya implica la sabiduría. Hay gente que destruyó sus inventos por temor al mal uso de ellos. Nada más, lo puedes ver en cómics incluso. Sigamos entonces el concepto, ¿no? Ahora vamos a la idea principal. Miren, para Sócrates, la verdad. O sea, no es la verdad la filosofía, es buscarla. Ya veremos el pensamiento de Sócrates. Para Platón es el por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? De alguna manera todos ustedes lo han hecho cuando estaban chiquititos. Lavan los platos en el desayuno y sabes que se va a ensuciar en el almuerzo. Mamá, ¿por qué lavan los platos si los vamos a volver a ensuciar? Ya, eso es el punto de Platón. Aristóteles dice, el principio y la causa, el origen. Aristóteles se vuelve más al origen. La filosofía que busca el origen de las cosas en sí es la filosofía en sí misma. O sea, la filosofía busca el origen y no puede usar los métodos que usa la física normal. Tiene que ser lo que se dice popularmente especulativa. Ahora, estos conceptos son más pegados a lo griego. En la Edad Media, con San Agustín, ellos dicen, no, debe llegar al conocimiento por la razón, de acuerdo, siempre y cuando esté conforme a la fe o a la religión. ¿Me entiendes? O sea, para San Agustín de Hipona, la fe es, digamos, la rectora de la razón. Él consideraba que razonando podías inevitablemente llegabas a Dios. No es absurdo. Descartes dirá lo mismo. Uno sabe, San Agustín es del año 500 y Descartes, 1000 años después, Descartes, él decía, caramba, el filósofo es el que estudia para ser sabio. ¿Qué diferencia hay que ser sabio y ser culto? O sea, ¿cómo sé si una persona es culta o solamente sabe de todo un poco? Mira, una persona culta no es que sepa, pero siempre quiere saber. Y una persona sabia, bueno, tal vez sepa, pero sabe que no lo sabe todo. Es consciente de sus limitaciones. Sabe de que por más que él tenga muchos conocimientos de todo tipo, siempre habrá alguien más. Y él sabrá que él puede ser lo que tú quieras, un doctorado, lo que sea, pero sabe que también esa vendedora ambulante de la esquina que tiene tercero y primaria, tiene su conocimiento, que también es valioso. O sea, la sabiduría te lleva un poco de humildad, porque te das cuenta de que todo lo que tú sabes no es nada comparado con lo que te falta por saber. Ahora, complicado, ¿no? Parece una metafísica o un razonamiento circular. Hegel trata de ser más científico al siglo XX, aunque es del siglo XIX, ¿no? Queremos saber efectivamente qué es, de qué es todo lo que existe, cuánto hay. Interesante, ¿no? El estilo alemán de querer medir todo. Los alemanes tienen una obsesión por medir. De hecho, se considera que el mejor idioma para la filosofía contemporánea, o del siglo XX, XIX, XX, XXI, es el alemán.
Ahora, el otro es Marx. Marx dice, bueno, pero Marx en un momento de revolución industrial, él considera que la filosofía es la manera como el mundo ve las cosas, pero tenemos que conocer cómo funciona la realidad y, si es necesario, cambiarla para que el hombre viva mejor. Marx es el padre, por así decírtelo, del socialismo científico, pero eso ya se verá en historia. Husserl simplemente regresa en parte a los griegos. Tenemos que buscar la esencia del ser. ¿Qué es lo que a ti te hace ser? ¿Qué es lo que al hombre lo hace hombre? ¿Qué es lo que el conocimiento lo hace conocimiento? ¿Qué es lo que la maldad lo hace maldad? Si es que hay maldad. Wittgenstein dice que al final es una cuestión de lenguajes. O sea, el ser humano se complica la vida porque crea una multitud de lenguajes. O sea, la palabra escéptico significará una cosa en razonamiento verbal, pero en filosofía significará otra. Entonces, Wittgenstein habla de que cada ciencia crea su propio lenguaje, y una filosofía que quiere sobrevivir al mundo actual, estamos hablando del siglo XX-XXI, tendrá que crear su propio lenguaje especializado. No te olvides, si te dicen filosofía, es según la filosofía. Si te dicen psicología, es según la psicología. Ese es el punto. En esa parte, Wittgenstein tiene un aporte muy interesante. Como diríamos, zapatero a su zapato. ¿Vas a llegar mañana? Yo, la verdad, soy escéptico. De repente no sé qué significado tenga en verbal la palabra escéptico, pero en filosofía un escéptico es la persona que duda. O sea, que no vas a venir, no, dudas. O sea, que sí vas a venir, no, dudas. Total, ¿vas a venir o no vas a venir? Dudar es eso. Dudo tanto de que venga como que no venga. ¿Ya? Que eso ya nos verá más adelante cuando entremos a teología, lo que se llama el agnosticismo, que es diferente de negar. Tú dices, Dios no existe. No existe Dios para ti, mal o bien, es tu decisión, no existe. Pero el otro dice, soy escéptico, dudo. O sea, ¿Dios existe? No lo sé. O sea, ¿no existe? No lo sé. O sea, sí existe, no lo sé. La duda es eso. Por eso Wittgenstein pone mucho hincapié que en el mundo moderno, no hablo de la edad moderna, contemporáneo, el lenguaje es clave para poder determinar lo que buscamos y qué buscamos y por qué lo buscamos y la respuesta a lo que buscamos. El manejo del lenguaje es vital. Ya, seguimos. Ahora, vamos al otro punto, ¿no? El origen de la filosofía. La filosofía todos la han hecho. Nunca, no sé si vieron un aparato de sonido alguna vez no tuvieron, de chiquitos, si recuerdan, cuando vieron un aparato de sonido y a veces pensaron que dentro del aparato de sonido había gente pequeña. ¿A alguien le pasó eso? Piénsenlo. En el momento que tú hacías eso, ya estabas haciendo filosofía. Tal vez no una filosofía rigurosa, científica, pero ya es. Entonces, la filosofía, ¿por qué se origina? Bueno, hay ideas. Una es el asombro, otra es la duda y otras son las situaciones límites. O sea, hay más, pero esas son las primeras formas como se originó la filosofía, en este caso en Grecia y tal vez en todo el mundo, ¿no? O sea, lo que para alguien es normal y común, para alguien es asombroso, ¿no? Y a veces uno lo descubre cuando viaja a otro país. Sí, cuando viajas a otro país, redescubres tu capacidad para asombrarte. El asombro. ¿Cómo es posible? Uno de los asombros de los griegos era el movimiento, porque el movimiento implica que al moverse algo debe estar ahí y no debe estar ahí. Si un objeto va del punto A al punto B, ¿cuándo está, en este caso, moviéndose? Entonces, el origen de ellos es eso. El hombre, ante el asombro, ante la duda, ¿yo de dónde vengo? No lo, vengo de acá, vengo de mis padres, ¿y de dónde vinieron mis padres? Y sus padres a ver de dónde vienen. Y los padres de sus padres, de mis padres, ¿de dónde vinieron? Entonces, ahí es donde se supone que el hombre comienza a pensar de manera cuestionadora. No pensar para resolver un problema, sino pensar para hacerse cuestiones, preguntarse. El otro punto, ya típico del siglo XX, son las situaciones límite. Solo el que ha estado en una situación extrema, a punto de morir, en un peligro, y ha sido consciente de ese peligro, solo esa persona va a poder tener el impulso de filosofar. Caramba, me pude haber muerto y no he hecho esto, no he hecho lo otro. Por eso se dice que toda la vida pasa delante de tus ojos cuando estás a punto de morir. No sé qué tan cierto será. No quiero entrar en esa cuestión. Entonces, una cosa, vamos, ese es el comienzo de la filosofía desde el punto de vista de la inquietud humana, llámale curiosidad, pero básicamente se dice que es el asombro, la duda y situación límite. Pero hay otra cuestión también histórica, sí, hay elementos históricos que hacen que el filosofar tenga mayor fuerza. O sea, el hombre pudo haber filosofado siempre, pero
de manera más formal aparece en cierta época y en Grecia. Y surge la pregunta, ¿por qué ahí? ¿Por qué no en otro lugar? Es como decir, el hombre usa más, supongamos que pasan 10 años, ya no estamos en el 2021, 2031. Tú vas a estar grande, y bueno, al margen de lo que importa el coronavirus, vas a ver que más se va a usar el Internet. ¿Por qué? El Internet ya estaba, el Zoom ya estaba, Google Meet ya estaba, Teams ya estaban esos sistemas. Pero ¿por qué los usa el hombre más? Por una coyuntura histórica, las enfermedades que provocaban un aislamiento. El hombre comenzó a usar una tecnología que ya tenía. Increíble, ¿no? Es como o sea, esa es la razón histórica. La razón común es el asombro, la duda, situaciones límite. La razón histórica son los elementos de la realidad que promueven esa aparición. Cuanto hay más competencia o más una necesidad, surge con mayor fuerza esa disciplina, esa inquietud o esa parcela del conocimiento. Entonces, dos comienzos. El comienzo, que es el de abajo, y el comienzo histórico, que es el que veremos. Ahora, históricamente, ¿no? Entonces, siglo VII antes de Cristo, donde las colonias griegas de Asia Menor, o sea, ni siquiera en Grecia, sino los griegos que vivían en Asia, pero no pertenecían a Grecia. No quiero entrar en lo de historia, pero no se olviden que los griegos no son una nación, son un conjunto de pequeños países que se matan entre sí. No estoy bromeando. Y tú dirás, pero las guerras médicas, incluso en las guerras médicas, se mataron entre sí. Por favor. Entonces, son los griegos que se ubican en la región asiática, lo que hoy en día es Turquía, los que desarrollan la filosofía con mayor fuerza, o los primeros en desarrollarla. Ni siquiera son los griegos de la propia Grecia continental, de Atenas, Esparta, no, 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 no. No. Entonces, ¿por qué situaciones? Cuestión económica, las riquezas, llevó a la creación de una sociedad, de un grupo que se dedicaba más al estudio, porque podía, ante el poder económico, la gente podía dedicarse a enseñar y ganar y vivir con eso. Entonces, si no hubiera dinero, ¿de qué vale? Toda educación o no existiría o sería estatal. Igualmente, otro factor es el cultural. En Asia hay una convergencia de varios elementos. Egipto, Mesopotamia, Persia, la India. El aforo de diferentes elementos te permite una mayor variedad y eso estimula. Es algo así como el chico que toda su vida ha tomado café y leche y el que toda su vida ha tomado café, leche, té, agua de momanripa, linaza, ercampuri, boldo. Y siempre una ¿y qué debo tomar en el desayuno? Hay tantas cosas, te lo cuestionas, ¿no? Y también cuestiones políticas. O sea, la idea de los griegos era considerarse elementos superiores a otros pueblos. Y la filosofía les daba, de alguna manera decirlo, un pretexto. Sí, no es broma. A veces alguien te apoya porque le conviene. O sea, yo pude haber estado a favor de la marcha que votó al presidente Merino, pero también había gente que aprovechó la marcha porque quería que caiga, le tenía bronca al Congreso. Aquí hay una pregunta. No digo que esté bien. Sí, Gabriel, hay un mensaje, creo. Bueno, si vas a decirme algo, dime nomás. Ya, seguimos. Ya, en este contexto, vamos ahora a la cuarta parte, la llamada actitud filosófica. La actitud filosófica, bueno, es básicamente, hay que separarlo de la actitud ingenua, ¿no? O la actitud natural. La actitud natural o actitud ingenua es la actitud más común que tenemos. O sea, es la gente que vive la vida y no se cuestiona. No se cuestiona. O sea, sigue la vida, mantiene el sistema, no quiere salir a marchar. Él acepta así, nada más, y listo. Acepta las cosas como son. Solo lucha por los problemas prácticos inmediatos. Eso no es malo. Y la verdad, hasta cierto punto, en verdad, bajo muchos aspectos, esa gente vive más feliz. Vive más feliz. Esa gente que aparentemente no se cuestiona, que algunos la llamamos conformista, vive más feliz. O sea, trabaja porque necesita dinero, etcétera, etcétera. No cuestiona. Ya. Pero la otra actitud, la que nos interesa, es la llamada actitud filosófica. A ver, acá hay un mensaje. Por eso no está pendiente. No te entiendo. Gabriel, ¿podrías explicarme? ¿Te escucho? ¿O manda? No escucho. Bueno. Ya. Sigo entonces.
Estas son las características de la actitud filosófica, que es diferente de la actitud ingenua o actitud natural de la gente. Entonces, en este contexto, tenemos esos elementos. Los que más nos interesan son 3 o 4. La racionalidad, la universalidad o la crítica o radical y el método. Esa es la idea, ¿no? O sea, la filosofía trata de ser racional. Yo no voy a buscar elementos religiosos para explicar mi problema. No es que no crea en Dios, sino que los pongo a un costado, ¿entiendes? La universalidad, pretendo que mi idea lo resuelva todo a nivel general. Otro punto es crítico. La filosofía cuestiona. ¿Por qué? ¿Por qué así? ¿Por qué no? ¿Para qué nos sirve la democracia? ¿Tenemos una democracia representativa? Sí y no. ¿Por qué? Porque la democracia no es una democracia. Votamos por alguien que va a tomar las decisiones por nosotros por los próximos 5 años. Y en esos 5 años no podemos decirle nada. Entonces la gente cree que la política, una democracia es ir y votar, nada más. Y no es así solamente, es participar también. Otro punto es la metodicidad, o sea, el método. Como toda ciencia debe tener un método. El método es el conjunto de pautas por el cual tú logras algo. Por ejemplo, yo de acá me quiero ir a Piura. Un método puede ser ir por tierra, otro método por aire y otro método por mar. Ese es el método. Es el procedimiento que usas. ¿Ya? Otro punto, definitivamente, en este caso, aparte de la racionalidad, es la parte sistemática, ¿no? Y otros más. Pero esa es la esencia de la actitud filosófica. Tiene esas características. No es solo cuestionar por cuestionar. A ver, ocurre esto. Sino que tienes que cuestionarlo de manera ordenada y sistemática. No es porque te da la gana. Tienes que tratar de agotar las posibilidades dentro de tus limitaciones. Ahora, seguimos con la misma actitud, ¿no? Ahora, vamos, el punto de la actitud filosófica como resultado, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? El hombre va a querer saber. Cuando tienes actitud filosófica, quieres saber. Ya sea porque te admira algo, te da curiosidad, te parece extraño una realidad. No lo sé. De repente el coronavirus, de repente el cine, de repente quiero saber por qué hay tanta gente que pasa, que incluso antes de la pandemia, paraba más tiempo socializando por la computadora que viéndolo cara a cara a la gente. Es una actitud filosófica. ¿Por qué? Porque hay gente que prefiere hablar, aún sin pandemia, prefería hablar más, hablaba más por el WhatsApp o el Internet que enfrente. Yo me tomé la molestia de pasarme eso y logré sacar una respuesta. Le pregunté a un chico, ¿por qué en realidad prefieren en general hablar por WhatsApp y no hacerle una llamada por WhatsApp? Uno me contó, profe, para empezar, porque por WhatsApp me da más tiempo para pensarlo. Ah, interesante. Otro, no me paralizo. Persona a persona me paralizo, profesor. Ya lo veo, me da miedo, me da vergüenza. Otro, puede hablar con más gente. Puedo hablar donde esté. Interesante, ¿no? No tengo límites. Ya. Entonces, ante esa duda que tú tienes, ante esa curiosidad, extrañeza, admiración, vas a querer responderte, ¿no? Y eso fue lo que le hice, quiero saber por qué. Porque tanto, y sobre todo los jóvenes usan más el WhatsApp que los mayores, aunque también lo usan los mayores, más lo usan los jóvenes. Entonces, tengo que ver el contexto. A ver, hoy en día hasta los adultos whatsappean, todos, en mayor cantidad. De hecho, hemos visto, hasta hay un subprograma de cómico que se llama el WhatsApp de JB, para darte cuenta qué tan arraigado está el WhatsApp en nuestra sociedad. Mirar las partes ocultas, el hombre secreto, los códigos, la gente por WhatsApp se habla lo que sea, hay una libertad interesante. Es un modo de socializar, es un modo de, para la gente que tiene cierta timidez, socializarse. Y la realidad es esta, siempre habrá gente que tiene miedo de socializar cara a cara. Y el WhatsApp es una opción, como antes lo fueron las cartas, o sabe Dios qué, o el telégrafo Morse, o las señales de onda corta. Interesante, ¿no? Entonces, si yo desaparezco el WhatsApp, aparecerá otro. Bueno, ahora ¿qué hay? Telegram, bueno, siempre ha habido Telegram, Signal. Y si desaparecemos esos tres, el hombre buscará nuevas formas de comunicación. Ya con eso, estoy planteando la actitud filosófica ante un fenómeno llamado, por así decirlo, WhatsApp. O sea, ¿por qué la gente usa WhatsApp y no la señal telefónica? Si la señal telefónica es más clara que el WhatsApp. Y es una costumbre, ¿eh? No digo que esté mal, pero no lo veo ni bueno ni malo, simplemente quiero analizarlo.
Tienes que verlo desapasionadamente. La actitud filosófica implica eso. Entonces, es eso. Vas a estar despierto. Siempre vas a estar inconforme. No es que seas contreras. Siempre querrás ver la otra cara de la moneda. Es como en historia, ¿no? A veces cuando te cuentan una cosa en historia, hay momentos en los cuales es bueno tratar de poner ambas caras de la moneda. Por ejemplo, la visión de Pizarro que se tiene en Perú, o de, perdón, de Francisco Pizarro, y la que se tiene en España. No digo que una sea correcta y la otra incorrecta, sino que es necesario. Entonces, la actitud filosófica es cuestionar. No solamente vas a sobrevivir, sino realmente vas a vivir. Visto así, todos en algún momento tomamos una actitud filosófica. Ay, me mato trabajando, trabajando, ¿y para qué? Voy a tener plata a los 80, o sea, voy a tener ahí tiempo y dinero, ¿y en qué momento voy a disfrutar mi vida? También tengo que disfrutar algo. En algún momento, algunos adultos que ganan dinero se ponen a pensar en eso. Entonces, esa es la idea, ¿no? O sea, y quiero ir a lo último, ¿no? Pregunta, ¿yo trabajo para vivir o vivo para el trabajo? Interesante, ¿no? Esa es la actitud filosófica. No es que haya una respuesta, pero solo el hecho de plantearte la pregunta, ya te genera una mejor visión. Ese es el problema de la filosofía. Su conocimiento suele ser, a pesar de todo, siempre tiene algo de especulativo. Es difícil de comprobar. Ahora, las disciplinas de la filosofía, bueno, esos son disciplinas. El árbol es la filosofía y de ahí salen sus ramas. Estas son algunas. No voy a explicar lo que es la lógica, porque eso ya lo hemos visto hasta por gusto, pero sí las otras, ¿no? Y hay más de repente, ¿no? Acá faltaría la deontología, que estudia los fines. O sea, ¿para qué enseñar? ¿Para qué es? ¿Para qué curar? ¿Qué? ¿Deontología para curar? Sí, la deontología es una ciencia que estudia los fines. ¿Cómo es eso? Pregunta, cuando se inventaron las vacunas, ¿creen ustedes que todo el mundo las quiso aplicar de inmediato, habiendo comprobado que eran efectivas? No es así. Hay gente que preguntó, vamos a vacunar a gente y obvio va a tener inmunidad. Y algunos decían, pero al vacunar a la gente y hacerle inmune de manera artificial, no va a ocurrir de que gente que normalmente moriría por selección natural ahora va a sobrevivir. Vamos a hacer que sobrevivan genes defectuosos. Ojo, no estoy a favor de los nazis. Ah, interesante. ¿Para qué creo vacunas? Si el cuerpo humano también se defiende. No digo que la respuesta no sea fácil. No, pero profesor, es que para que no haya tantos muertos. Correcto. Sigo la pregunta. ¿Las vacunas van a evitar que contagien? ¿Van a destruir la enfermedad? Para empezar, hay una clasificación brutal de vacunas. Ya no es como la de Jenner del siglo XIX o el método de la variolización chino del año 800 después de Cristo. Es más complejo, ¿eh? Las vacunas, pero no estamos para eso. Pero la pregunta es los fines. En educación también. Yo le voy a enseñar al alumno hasta qué punto tengo derecho yo a enseñarle. ¿Hasta qué punto tengo yo derecho a imponerle un conocimiento con el que de repente no está de acuerdo? Debo dejarlo elegir, debo poner límites. ¿Hasta qué punto tengo yo el derecho de bombardearlo con este tipo de conocimientos que yo considero mejor? Y al final, ¿qué tal si no lo es lo mejor? Ese es el punto, ¿no? Es por eso que en algunos lugares del mundo los alumnos no escogen sus cursos, o mejor dicho, sí, se ponen cursos y vacantes y el alumno puede escoger los cursos hasta llenar cierta cantidad, y si no, pasa el que queda, así como una especie de taller. ¿Qué ocurrirá en la universidad? Pero lo hacen en colegios también. Ahora vamos a las otras disciplinas. La que les he explicado es la deontología, la ciencia que estudia los fines, las metas. Estas son la metafísica y ontología, miren, los toman como sinónimos. Acá está mal escrito, ontología. Los toman sinónimos. La metafísica pues, simplemente va a la esencia. Ya, a la esencia. La ontología ya asume esa esencia y dice en qué consiste esa esencia. La metafísica, ¿qué es lo que al hombre hace hombre? Y la ontología, ¿por qué el hombre es hombre? La ontología, por eso metafísica y ontología se fusionan en algún momento. La lógica ya lo vimos, es el razonamiento ordenado, o mejor dicho, la inferencia ordenada, su validez. La axiología es simple, tú te estás en una esquina, pasa la gente. Esta está bonita, esta está fea, re fea. Hay gente con su propina, lo primero que hace es cargar su celular con crédito, otros con su propina se compran comida, otros alquilan internet, no lo sé. Mucha gente, conozco gente que prefiere pasar hambre antes que verse mal vestido. Bueno, antes de la pandemia. Pero ya antes de la pandemia,
había, por ejemplo, gente que prefería quedarse sin dinero que sin energía o sin crédito en el celular. Interesante. No digo que esté mal. Sí, esa es la axiología. Los valores, ¿cómo salen? O sea, esa flor es bella porque es bella o era bella antes de que la veas. Es la axiología, ¿no? A ver, pues, no solo, ahora, dentro de esos valores hay valores que se refieren al comportamiento humano, que en este caso la ética, que es el accionar humano, lo bueno, lo malo, lo feo, lo peor. Ya, no vamos a explicar, pero a grandes rasgos ya es la acción humana de la moral. ¿Está bien o está mal? Esa es la ética. Y cuando vemos la belleza o la sensibilidad, porque la palabra estética viene del griego aistesis, ya hablamos de, en este caso, la sensación de agrado que causa un objeto en las personas. ¿Es bella la flor o no es bella? ¿Es bella esa pintura? Profesor, yo no la entiendo, para mí no es bella. ¿Seguirá siendo bella si nadie la ve? El viejo paradigma, ¿no? Que decían, caramba, no hay nadie en el bosque y se cae un árbol y se cae un árbol. Pregunta, ¿hay ruido o no hay ruido? El sonido hay, pero si nadie le escucha, ¿habrá o no habrá? No es una pregunta capciosa en realidad. Todo depende de lo que dijimos al comienzo, Wiste, cómo lo enfoques. Y la epistemología, que es el método científico. Acá le llaman método del conocimiento humano. La epistemología estudia el método científico. O sea, el método científico como sí. ¿Ya? Eso posiblemente en casi todas las carreras se solía llevar epistemología. No sé si lo llevarán ustedes. En educación, por ejemplo, se lleva epistemología. No creo que no lo lleven. En teoría deberían llevarlo todo, pero bueno, hoy en día los cursos que lleva cada carrera es diverso, pero igual van a llevar al menos metodología del trabajo universitario, metodología de la investigación, de repente con otro. Esas son las principales disciplinas. Y bueno, esta es la idea, ¿no? La idea es hacer un recorrido a lo largo de la historia de la filosofía, lo más rápido posible. Desde antes de Sócrates, no he puesto a los demás, hasta el trío de oro, Sócrates, Platón y Aristóteles. Aunque los filósofos actuales consideran que la época de oro de Grecia o la época de oro de la filosofía fue con Platón y Aristóteles. Después de él, la gente solamente comenzó a repensar. ¿Ya? Acá tenemos a otro griego, Epicúreo, Hobbes, ya es del siglo XVII, XVIII, algunos le llaman el nuevo Maquiavelo, ya explicaremos sobre eso. Descartes, pienso luego existo, el que dice que con un poco de filosofía puedes parecer ateo, pero cuando entras a la filosofía terminas siendo Dios. El cuestionamiento de Rousseau, ¿no? ¿Somos buenos? A la neozoología es la teoría del conocimiento, claro. O sea, es como decir, ¿puedo conocer? ¿No puedo conocer? ¿Se puede conocer todo? ¿Hasta dónde puedo conocer? ¿Tiene límites el conocimiento humano? Se llama genoseología, o también le llaman teoría del conocimiento. A veces tú vas al curso en la universidad y te ponen teoría del conocimiento, ya está. O también otro tema, teoría del método científico. Así le llaman, no sé, le cambian el nombre. Kant, Hegel, ya estos son alemanes. Bueno, Kant no era alemán, pues el país de Kant no existe hoy en día. Hegel y Nietzsche sí eran alemanes. Y bueno, Mafalda, que no es broma, Mafalda, ¿qué? La historia de Mafalda tú la ves, aunque usan niños, no todo lo que narran los personajes de Mafalda hablan como niños, usan niños para decir cosas que ponen una representación de la realidad. Por eso al comienzo les puse la imagen de los chiquitos. Bien, y en ese concepto, pues, eso sería la parte teórica por hoy. Eso sería todo. Acepto, detengo la grabación, Ya está. Yes, ya lo detuve.